¿Alguna vez te has preguntado quién mueve realmente los hilos detrás de un régimen autoritario? A menudo, las figuras que vemos en los balcones y en las cadenas nacionales son solo la cara visible de una maquinaria, mucho más compleja y oscura. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una mujer que, desde el silencio y la sombra, construyó un imperio de poder, influencia y riqueza ilícita, convirtiéndose en la pieza clave de un sistema que devastó a toda una nación. Esta es la crónica de cómo la ambición desmedida puede transformar a una abogada defensora de los pobres en la arquitecta de un narcoestado. Si te atrae este tipo de contenido y quieres conocer las historias ocultas del poder, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video nuevo cada día. Dale me gusta a este video si te interesa esta historia y déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora estás viendo este relato. Ven el 3 de enero de 2026. Marcan las 2:47 de la madrugada. Sacan a la fuerza a una mujer de 69 años de su vivienda en Innocent. Fuerte Tiuna. Tiene vendajes en la frente y su cara muestra marcas de golpes. Las esposas de metal le aprietan las muñecas, pero ella no lucha ni se resiste. Los militares estadounidenses la guían hacia un helicóptero, Black Hawk. Su destino inicial será el buque USS Iwo Jima. Luego pasará por Guantánamo y terminará en una celda en Brooklyn. Se llama Cilia Adela Flores. 5 días más tarde, frente al juez Alvin Hellerstein, en Nueva York, dirá 7 palabras en inglés. Soy la primera dama de Venezuela. Y luego añadirá en español con voz temblorosa. Inocente, completamente inocente. Sin embargo, el documento judicial de 25 páginas del Departamento de Justicia narra un relato muy diferente. Un relato que inicia 7 décadas atrás en un pueblo perdido en el centro de Venezuela, donde una niña nacida en la miseria aprendió una lección vital. El poder no se hereda, se fabrica en la oscuridad. Esta es la narración de cómo esa niña se transformó en la diseñadora invisible de un estado criminal. La niña de Tinaquillo, 15 de octubre de 1956. Tinaquillo, estado Cojedes, una región campesina del centro de Venezuela, donde las viviendas tienen suelo de tierra y los sueños suelen morir pronto. Cilia Flores viene al mundo en una casa de barro, siendo la menor de 6 hermanos. Su padre, Julio Seijas, comercia con distintos productos en los poblados vecinos. Su madre, Cilia de la Flores, lava ropa ajena para sostener el hogar. No cuentan con electricidad, ni agua por tubería, ni un futuro claro. Pero Cilia, la más pequeña, posee algo que sus hermanos no tienen: paciencia estratégica. Mira con atención cómo opera el mando en Tinaquillo. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién acata? ¿Quién se alimenta y quién sufre hambre? A los 4 años, cuando su familia se muda a Caracas en busca de mejores oportunidades, esa pequeña ya ha asimilado la enseñanza más crucial de su existencia. Sobrevivir no depende de la fuerza, sino de la posición que ocupas. La familia Flores se asienta en Catia, un barrio popular del oeste de Caracas. Calles llenas de polvo, viviendas amontonadas, violencia esporádica. Es la clase obrera venezolana en su forma más dura. Mientras sus hermanos intentan conseguir empleo en talleres y fábricas, Cilia estudia no por amor al saber, sino porque comprende que la educación es el único instrumento capaz de sacarla del barrio. Termina la secundaria y se matricula en la Universidad Santa María, una entidad privada donde se forman los hijos de familias que aspiran a más. Escoge leyes, pero no derecho corporativo ni civil, sino derecho penal y laboral. Son las áreas donde se protege a los desposeídos, donde se forjan lealtades que perduran por décadas. Obtiene su título en 1988, a los 32 años. No es una genio, pero es organizada. No brilla en los juzgados, pero recuerda nombres, teje redes. Entiende que la abogacía no son solo normas, son contactos. En 1978, con 22 años, contrae matrimonio con Walter Ramón Gavidia Rodríguez, un colega de universidad ligado al mundo sindical. De esa unión nacen 3 hijos. Walter Jacob en 1978,
Joser Daniel en 1988 y Oswald Alexander en 1990. Durante 14 años, Cilia Flores lleva una existencia decorosa pero anónima. Litiga casos de derechos humanos y trabaja como asesora legal de la Policía Técnica Judicial. Es esposa, madre y jurista. Una vida ordinaria para una mujer fuera de serie. Y entonces arriba el 4 de febrero de 1992, la fecha que lo transforma todo. La rebelión que modificó una vida ocurrió la madrugada del 4 de febrero de 1992. Un bando de militares comandados por un teniente coronel llamado Hugo Rafael Chávez Frías trata de derribar al presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe falla en 6 horas. Los tanques no alcanzan Miraflores. Los aviones no logran despegar. La organización es un desastre. Chávez sale en televisión nacional. 2 palabras sacuden al país. Por ahora, los insurrectos son trasladados a la prisión de Yare. Afrontan décadas de encierro por traición. La gran parte de los juristas venezolanos rechaza defenderlos. Es una causa perdida, políticamente venenosa y profesionalmente destructiva. Pero Cilia Flores percibe algo que los demás ignoran. Ve a un hombre que fue derrotado en lo militar, pero triunfó en lo político. Ve a un teniente coronel anónimo que se volvió un ídolo popular en 47 segundos de transmisión. Ve a alguien capaz de transformar el fracaso en mito y decide representarlo. No por dinero, pues los golpistas no tienen fondos. No por fama, pues defender traidores no da prestigio. Lo hace por algo mucho más preciado: acceso. Acceso a un individuo que algún día podría ostentar poder verdadero. Durante 2 años, Cilia acude a la cárcel de Yare y se entrevista con Hugo Chávez. Son largas pláticas que trascienden las tácticas jurídicas. Hablan de política, de filosofía, del estado descompuesto de la democracia en Venezuela. Ella no solo aboga por Chávez, lo analiza. Aprende cómo opera su mente, cómo cautiva a las masas con su oratoria, cómo genera fidelidad absoluta. Y conoce a otro hombre en esas visitas. Un sindicalista 10 años más joven que ella, alto con bigote, de verbo torpe pero lealtad de acero, que actúa como guardaespaldas del comandante. Se llama Nicolás Maduro. Cilia lo observa y en su mente calculadora empieza a gestarse un plan que demorará 21 años en completarse del todo. En 1994, el equipo jurídico de Cilia consigue lo impensable. El presidente Rafael Caldera otorga el indulto a Chávez y a los sublevados. Es un triunfo legal impresionante, pero es mucho más que eso. Es el origen de un movimiento político que modificará a Venezuela para siempre. Chávez abandona la prisión transformado en un fenómeno de masas. Y Cilia Flores ha estado presente desde el comienzo, no como observadora, sino como la arquitecta invisible, la operadora tras bastidores. Mientras Chávez aún sigue recluido, Cilia crea el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos. Se une al movimiento bolivariano, Revolucionario 200. En 1997 es una de las fundadoras del movimiento Quinta República, el primer partido político de Hugo Chávez. Su matrimonio con Walter Gavidia finaliza a inicios de los 90. Oficialmente nunca se aclaró la razón, pero quienes los trataban conocían la verdad. Cilia había hallado algo más relevante que un esposo. Había hallado una causa susceptible de convertirse en poder. Mientras Hugo Chávez viaja por Venezuela con su discurso encendido, mientras Nicolás Maduro lo sigue como una sombra leal, organizando sindicatos, Cilia Flores construye en silencio. Cose alianzas con militares insatisfechos. Contacta con empresarios listos para financiar la revolución. Memoriza los nombres de jueces, fiscales y policías. Distingue quién es fiel y quién es una amenaza, quién puede servir y quién debe ser anulado. En 1998, Hugo Chávez conquista la presidencia con el 56% de los sufragios. Es la victoria de la revolución bolivariana, pero también es la victoria de Cilia Flores, porque ella no defendió a un golpista por idealismo. Lo defendió porque visualizó en él el medio ideal para su propia ambición. La interrogante que nadie planteó en 1998 era evidente. ¿Qué desea realmente Cilia Flores? La contestación llegaría 15 años más tarde. Cuando se casara con el heredero de Chávez
y se transformara en la primera combatiente de un narcoestado. Pero antes de alcanzar eso, antes de las imputaciones de narcotráfico y los sobornos de cientos de miles de dólares, antes de las 14 mansiones y los sobrinos sentenciados, Cilia Flores debía escalar las instituciones de Venezuela, una tras otra. Tenía que volverse diputada, presidenta del Parlamento, procuradora general de la República. Debía probar que el poder auténtico no se practica desde los balcones, dando sermones. Se practica desde los despachos donde se firman designaciones judiciales, donde se autorizan presupuestos, donde se determina quién investiga y quién recibe protección. Y en el año 2000, con Hugo Chávez afianzado en Miraflores, Cilia Flores inició su ascenso institucional, una subida que la conduciría a la cúspide del dominio venezolano y, finalmente, a una celda en Brooklyn. Existe una distinción entre poseer poder y ejercerlo, entre salir en las fotos y decidir quién aparece en ellas. Cilia Flores comprendió esa diferencia mejor que nadie en la historia del chavismo. En el año 2000, cuando Hugo Chávez fortalecía su revolución, Cilia fue electa diputada a la Asamblea Nacional. No fue una sorpresa. Había pagado su derecho de piso defendiendo al comandante cuando nadie más osaba hacerlo. Había fundado el Movimiento Quinta República en 1997. El primer partido de Chávez había edificado una red que enlazaba a abogados con militares, sindicalistas con empresarios dispuestos a costear el proyecto revolucionario. Pero ser diputada era solo el principio. Cilia no anhelaba una silla en el Parlamento, anhelaba controlar el Parlamento y en agosto de 2006 consiguió justamente eso. Fue la primera mujer que cerró las puertas cuando Nicolás Maduro abandonó la presidencia de la Asamblea Nacional para volverse canciller. Cilia tomó su puesto. Se transformó en la primera mujer en dirigir el Parlamento venezolano. La prensa internacional festejó el logro como un triunfo feminista, un símbolo de avance. La realidad era otra. Cilia comandó la Asamblea Nacional por 5 años, de 2006 a 2011. Fueron años de un parlamento de un solo color. La oposición era marginal, casi de adorno. El chavismo dominaba 167 de los 167 escaños, porque los partidos opositores habían optado por no participar en unos comicios que juzgaban fraudulentos. Una de sus primeras resoluciones fue histórica. Prohibió la entrada de la prensa al hemiciclo. Los periodistas ya no podían acceder al recinto legislativo. Las cámaras quedaron fuera. Los micrófonos fueron silenciados. La medida duró años. Cuando le inquirieron la razón, Cilia contestó con la lógica dura del autoritarismo. La revolución no necesita ser observada, necesita ser defendida. La democracia venezolana, que ya respiraba con fatiga, perdió otro pulmón. Pero el control de la información era solo el primer paso. El segundo era garantizar que cada rincón del Estado estuviera lleno de gente leal. Y para Cilia Flores no existía lealtad más segura que la sangre. El escándalo que nadie pudo tapar surgió cuando William Díaz, presidente del Sindicato de Empleados de la Asamblea Nacional, hizo algo inaudito. Denunció públicamente a la mujer más poderosa del Parlamento. Cilia Flores había abultado la nómina con al menos 40 familiares, 40 primos, sobrinos y cuñados cobrando del Estado, mientras Venezuela iniciaba su declive económico. Su hijo Walter Jacob, su madre, su prima Numidia Flores, su nuera Magali Gutiérrez, Vladimir Flores, primo y jefe de seguridad de la Asamblea, Walter Gavidia, su exesposo, 4 parientes más de la nuera, 6 familiares avalados por su prima. La lista total llegaba a 47 personas. Cuando el escándalo estalló, la respuesta de Cilia dejó a todos perplejos. No negó nada, no pidió perdón, no prometió indagar. En una entrevista con el periódico español La Vanguardia afirmó: «Aquí ingresó mi familia y yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia. Los contrataron por sus propios méritos y los defenderé siempre que sea necesario». Orgullosa. No era un abuso del sistema, era el sistema mismo. La revolución bolivariana había jurado terminar con la oligarquía corrupta de la Cuarta República, pero lo que hizo fue sustituirla por una nueva.
una aristocracia socialista que saqueaba con la bandera de Bolívar en una mano y el discurso de igualdad en la otra. Pero había un pariente que merecía atención particular. Su sobrino predilecto, Carlos Eric Malpica Flores, fue designado tesorero de la nación. Desde ese cargo, constituyó 16 compañías en Panamá, ninguna a su nombre, todas mediante testaferros. Una telaraña ideal para blanquear dinero que saldría de PDVSA, la petrolera estatal, y acabaría en cuentas en el extranjero. En diciembre de 2025, la administración Trump sancionó oficialmente a Malpica Flores. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo señaló como parte del círculo de criminales que inundaba Estados Unidos con drogas. Pero en 2012, Malpica Flores era intocable, porque su tía dominaba el Parlamento y pronto controlaría algo más. Mientras dirigía la Asamblea Nacional, Cilia participó en la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, la organización que agruparía todas las fuerzas chavistas, bajo una sola estructura y que controlaría Venezuela durante las siguientes 2 décadas. El PSUV se volvió la maquinaria que dominaba el Parlamento de forma casi total. Y Cilia estaba en su núcleo fundador decidiendo quién entraba y quién quedaba fuera. En febrero de 2012, Hugo Chávez la designó Procuradora General de la República. Era el puesto más relevante del sistema judicial venezolano, después del Tribunal Supremo, encargada de velar por los intereses del Estado, la guardiana de la legalidad. La ironía era cruel. La mujer que acababa de emplear a 47 parientes en el Parlamento ahora sería la responsable de perseguir la corrupción. Ejerció el cargo solo un año, de 2012 a 2013, pero ese año fue determinante. Hugo Chávez moría de cáncer en Cuba. El chavismo requería asegurar la transición y controlar las instituciones que validarían la sucesión. Cilia, desde la Procuraduría General, garantizó que cada juez, fiscal y magistrado supiera con exactitud qué se esperaba de ellos. Zair Mundaray, ex fiscal superior, declararía años más tarde: Cilia Flores es una figura esencial en la estructura de poder y corrupción de Venezuela. Bajo su influencia, el sistema judicial se politizó por completo y no dictó ni un solo fallo contra él. Estado en más de 2 décadas. Imaginen eso, un país entero donde el poder judicial nunca, ni una sola vez, falló contra el gobierno, donde los tribunales eran sucursales del Palacio de Miraflores, donde la justicia no era ciega, era sumisa, y la arquitecta de ese esquema llevaba el apellido Flores. En marzo de 2013, Hugo Chávez falleció en Cuba. Venezuela se hundió en un luto orquestado. Maduro, el vicepresidente, tomó la presidencia interina y se llamaron a elecciones para el 14 de abril. Maduro ganó por el margen más reducido en la historia. Del chavismo, 50.6%, contra el 49% de Enrique Capriles. El país estaba partido exactamente a la mitad. La legitimidad de Maduro era débil. Necesitaba afianzar su poder pronto. Necesitaba lealtades a toda prueba. Necesitaba a Cilia. El 15 de julio de 2013, 4 meses después de asumir el poder, Nicolás Maduro y Cilia Flores se casaron. La ceremonia fue discreta, un evento familiar pequeño. Jorge Rodríguez, entonces alcalde del municipio, libertador y uno de los hombres más próximos al chavismo, ofició la boda. Maduro dijo públicamente que había pasado 20 años insistiéndole. Me decía: déjame pensarlo, me castigaba con la indiferencia, contó. Pero la verdad era más calculada. Cilia sabía que el poder se asegura con alianzas, y el matrimonio con el presidente era la alianza definitiva. No obstante, Maduro aclaró que ella no sería una primera dama convencional. Cilia no será la primera dama porque ese es un concepto de la alta alcurnia, afirmó ante las cámaras. Será la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Primera combatiente. No era un título de adorno. Era una declaración de que Cilia tendría poder efectivo, no ceremonial.
que tomaría decisiones, no solo saldría en las fotos. Y desde ese instante ocurrió algo singular. Cilia Flores se esfumó del escenario público. El poder invisible abandonó los cargos visibles. Ya no presidía la asamblea, ya no era procuradora general, ya no pronunciaba discursos extensos. Su rostro dejó de figurar en los actos oficiales, pero eso no implicaba que hubiera perdido poder. Todo lo opuesto. Carmen Arteaga, politóloga de la Universidad Simón Bolívar, lo detalló con exactitud. Ella tiene un respaldo significativo. Cuando se casó, se convirtió en el poder detrás del trono. Una asesora clave que deliberadamente redujo su presencia pública, evitando competir por atención. Mientras Maduro daba cadenas nacionales de 8 horas, Cilia controlaba quién ingresaba al Tribunal Supremo de Justicia. Mientras Maduro bailaba salsa en televisión, ella decidía quién manejaba el Consejo Nacional Electoral. Su poder ya no residía en los cargos, sino en las instituciones. Reportes de la oposición registran cómo Flores ubicaba familiares y leales en puestos clave del sistema legal, garantizando que las decisiones relevantes pasaran por su despacho. Christian Zerpa, ex magistrado del Tribunal Supremo que huyó a Estados Unidos, en 2019 declaró: Cilia dirige y controla a los magistrados del TSJ. No existe autonomía de poderes. Las sentencias se toman tras consultarse con la presidencia y quien comunicaba las decisiones era Cilia. Ella sabía todo, controlaba todo. Era la arquitecta invisible del sistema. En 2015 se postuló de nuevo para la Asamblea Nacional, esta vez como primera dama. Dijo que usaría su curul para defender los derechos sociales y los logros de la revolución. Pero diciembre de 2015 trajo un sismo político. El chavismo perdió las elecciones parlamentarias por primera vez en 17 años. La oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. Fue una derrota humillante. Y justo cuando Cilia más necesitaba consolidar su poder, cuando la revolución se tambaleaba, su familia la traicionó de la peor forma posible. No con deslealtad política, sino con estupidez criminal. El 10 de noviembre de 2015, 2 jóvenes venezolanos, con pasaportes diplomáticos, se sentaron en el restaurante de un hotel en Puerto Príncipe, Haití. Llegaron en un jet privado desde Caracas. Estaban allí para cerrar un trato 800 kilos de cocaína por $20 millones. Sus nombres: Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores. Y en 47 minutos la DEA los arrestó. El escándalo que arruinaría para siempre la imagen de la primera combatiente acababa de iniciar. Cilia Flores era la presidenta de la Asamblea Nacional, el símbolo viviente de la revolución, la defensora de la justicia social. Ese mismo año, según el Departamento de Justicia de EU, asistió a una reunión donde aceptó cientos de miles de dólares en sobornos. El objetivo: organizar un encuentro entre un narcotraficante de gran escala y Néstor Reverol Torres, entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Lean eso otra vez. La jefa del Parlamento venezolano conectando narcos con el jefe de la agencia antidrogas del país. La ironía no era solo obscena, era el modelo de negocios del cártel de los soles. El expediente judicial describe con precisión de cirujano la mecánica de la corrupción. Según los fiscales, el narcotraficante acordó pagar a Reverol Torres un soborno mensual más $100,000 por cada vuelo que llevara cocaína desde Venezuela. La meta era asegurar el paso seguro de la carga, usar los recursos del Estado venezolano, radares, militares, aeropuertos, para proteger toneladas de cocaína que volarían hacia Honduras, México y finalmente Estados Unidos. Una parte de ese dinero, según la acusación, se pagó luego a Cilia Flores, $100,000 por vuelo, y según investigadores de la DEA, no fueron pocos vuelos. Néstor Reverol Torres fue acusado formalmente en 2015 de delitos de narcóticos en Nueva York. Nunca fue atrapado. Sigue prófugo. Pero en 2016 Maduro lo nombró ministro de Interior y Justicia. El hombre acusado de narcotráfico en
Ahora dirigía la seguridad interna de Venezuela. Ese es el Cártel de los Soles, no una organización jerárquica tradicional, sino una red corrupta de militares, políticos y funcionarios que convierten el Estado en una empresa criminal. Y Cilia Flores estaba en el centro de esa red. La participación de Cilia iba más allá de los sobornos puntuales. El expediente documenta que entre 2004 y 2015, Cilia y Maduro trabajaron junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El trato era simple. Venezuela daba refugio, armas y logística a las FARC. A cambio, las FARC compartían las ganancias de la cocaína. Esta alianza permitió a la guerrilla expandir sus operaciones por territorio venezolano, construir pistas clandestinas y rutas marítimas para mover toneladas de droga hacia el norte. El fiscal general William Barr lo resumió así: una conspiración para inundar Estados Unidos con cocaína. Pero la acusación se vuelve aún más inquietante. Según los fiscales, Maduro y Flores reutilizaban cargamentos de cocaína que ya habían sido incautados por las fuerzas venezolanas. Cocaína confiscada que misteriosamente volvía a las rutas del narco, con escoltas militares y protección del Estado. Y cuando surgían problemas, cuando alguien les debía dinero o amenazaba el negocio, la pareja presidencial no negociaba, ordenaba violencia a través de los colectivos armados. Según la acusación formal, Maduro y Flores mantuvieron sus propios grupos de pandillas estatales, armadas que funcionaban como fuerza paramilitar privada, protegiendo el narcotráfico y ejecutando órdenes directas desde Miraflores. El expediente menciona secuestros, palizas y asesinatos, incluyendo el de un jefe de la droga local en Caracas. No son rumores, son órdenes específicas. La defensora de derechos humanos se había convertido en quien ordenaba homicidios. El Cártel de los Soles no era una organización aparte del gobierno, era el gobierno. Inside Crime lo describe como una red de células dentro de las fuerzas armadas que operan como organizaciones de narcotráfico. A mediados de la década de 2010, evolucionó a un sistema de patrocinio para distribuir la riqueza del narco entre oficiales militares y de inteligencia, manteniéndolos leales al régimen y a Maduro. Era un sistema de sobornos institucionalizado y Cilia Flores era la operadora que aseguraba que cada eslabón recibiera su parte. En septiembre de 2018, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó formalmente a Cilia Flores, congeló sus activos y le prohibió la entrada al país, designándola como figura clave del Cártel de los Soles. La declaración oficial fue demoledora. Cilia Flores ha ayudado a Maduro a perpetuar una cultura de corrupción donde las élites se enriquecen mediante el narcotráfico. Maduro respondió con furia: no te metas con Cilia, no te metas con la familia, no seas cobarde. Pero los expedientes decían otra cosa. Su crimen no era ser esposa de Maduro, sino haber construido una red de corrupción y narcotráfico. La Unión Europea la sancionó, Canadá también. Suiza congeló sus activos. Para 2020, Cilia Flores era una paria internacional. Pero dentro de Venezuela, seguía siendo intocable porque controlaba las instituciones y sabía demasiado. El negocio familiar explotó el 10 de noviembre de 2015 en Haití. Los sobrinos de Cilia, Efraín y Frankie, se reunieron con quienes creían que eran narcos mexicanos del Cártel de Sinaloa. Eran agentes encubiertos de la DEA. Viajaban en un jet privado que despegó de la rampa presidencial del aeropuerto de Caracas. Iban a vender 800 kilos de cocaína. A las 11:16 de la mañana, la trampa se cerró. Fueron arrestados y entregados a la DEA. El escándalo fue una bomba nuclear en Venezuela. Cilia estaba en campaña para las elecciones parlamentarias y sus sobrinos acababan de caer por narcotráfico. La DEA tenía grabaciones y chats donde hablaban de envíos de droga, contactos con las FARC y el uso del hangar presidencial. En una grabación, Efraín dijo: estamos en guerra con Estados Unidos. En otra prometió que los vuelos no serían detectados, porque saldrían como si alguien de nuestra familia estuviese en el avión.
La investigación reveló múltiples reuniones documentadas. En una en Caracas, los sobrinos llevaron a los supuestos narcos a un club de strippers y les enviaron prostitutas como regalo. Cuando fueron arrestados, Efraín declaró que era el hijastro de Maduro, criado por Cilia. No tenían inmunidad diplomática y fueron extraditados a Nueva York. Al allanar su casa en 1900 República Dominicana, hallaron 127 kilos más de cocaína y 10 de heroína. El 18 de noviembre de 2016, tras un juicio que expuso el sistema, un jurado los declaró culpables. El fiscal Preet Bharara lo resumió brutalmente. Pensaron que ganarían millones y obtuvieron una condena. El juicio reveló que planeaban usar el dinero para financiar la campaña electoral de Cilia Flores en 2015. El 14 de diciembre de 2017, el juez Paul Crotty los sentenció a 18 años de prisión. Cilia Flores nunca los visitó en la cárcel. En el chavismo, la familia es sagrada hasta que te atrapan. Si te atrapan, estás solo. Mientras sus sobrinos se pudrían en la cárcel, Cilia y sus hijos construían un imperio inmobiliario. El portal Armando.info reveló que los 3 hijos de Cilia compraron 14 casas en Cumbres de Curumo, una zona exclusiva de Caracas, una calle entera para la familia. Empezaron a comprar en 2015 y terminaron en 2019, impresionando a los vecinos con ofertas en efectivo que no podían rechazar. Eran casas de lujo, algunas colindantes con Fuerte Tiuna, la sede del Ministerio de Defensa y residencia de Maduro. La ubicación no era casualidad, era una extensión del complejo presidencial. Usaron testaferros como Mario Enrique Bonilla Ballera, un amigo de uno de los hijos, quien luego fue acusado en Florida de lavar $1.200 millones robados de PDVSA. El dinero sucio compró esa calle. Pero eso no fue todo. En mayo de 2019, se reveló que Cilia había adquirido Villa La Caracola, una mansión de $18 millones en Punta Cana, República Dominicana. 9 habitaciones, vista al mar, lujo absoluto. Comprada a través de testaferros vinculados a Tarek El Aissami. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Subimos un video todos los días. Si te ha gustado esta historia, dale like y deja un comentario contándonos desde dónde nos ves. Mientras Cilia decoraba su palacio caribeño, Venezuela vivía el apocalipsis económico entre 2015 y 2020. El salario mínimo cayó a $2 al mes. Los hospitales colapsaron, no había medicinas. La mortalidad infantil se disparó. La gente comía de la basura. El contraste era brutal. Mientras una madre rogaba por antibióticos, Cilia compraba su 14ª casa con dinero robado de PDVSA. Pero llegó el día en que todo se derrumbó. El día en que las puertas blindadas no sirvieron. Cilia Flores descubrió que el poder construido en las sombras puede evaporarse en 47 segundos. 2 de enero de 2026, 10:47. De la noche en Washington, D.C., el presidente Donald Trump autoriza la operación Misión Determinación Total. Objetivo: capturar a Maduro y a su esposa, acusados de narcoterrorismo. Meses de planificación entre la CIA, la DEA y el ejército. Más de 150 aeronaves. La operación comenzó con un ciberataque que dejó a Caracas a oscuras. Luego, explosiones de ataques aéreos destruyeron radares y defensas. Los helicópteros de los Night Stalkers volaron bajo en la oscuridad. A las 2:00 a.m. hora de Caracas, la Fuerza Delta descendió sobre Fuerte Tiuna. 47 segundos. Ese fue el tiempo que tardaron en capturarlos. Maduro y Cilia intentaban huir a un búnker, pero no llegaron. Se rindieron. Las imágenes mostraron a Cilia en ropa de dormir, viendo a Maduro bajar de una tanqueta en chancletas. Él intentó decir, Happy New Year, good night. Ella lo corrigió. Good night es lo que se dice. Una escena doméstica en medio del fin de su imperio. Fueron trasladados de inmediato. Barco, Guantánamo, Nueva York. La primera dama del narcoestado terminó en la misma cárcel que criminales famosos. En su primera comparecencia,
El 5 de enero de 2026, con el rostro golpeado, se declaró inocente. Pero la evidencia es abrumadora. 26 años de conspiración criminal documentada. Si es declarada culpable, enfrenta cadena perpetua. La acusación detalla reuniones, sobornos, protección de vuelos de cocaína, uso de colectivos armados y asesinatos. Cilia Flores, la abogada que empezó defendiendo a un golpista por ambición, terminó siendo la pieza clave que convirtió a Venezuela en una autopista de droga. ¿Mereció el esfuerzo, Cilia? ¿Valieron la pena las mansiones y el poder invisible a cambio de destruir una nación? Hoy ese imperio es ceniza. Las casas están vacías, las cuentas congeladas, los testaferros huyeron. Ella está en una celda esperando un juicio que podría ser el último acto de su vida. Cilia Flores no fue solo la esposa de un dictador, fue la arquitecta silenciosa de un narcoestado. La mujer que demostró que el verdadero poder se ejerce desde las sombras, hasta que esas sombras se convierten en una celda de 3 por 2 metros en Brooklyn. La primera dama del Cártel de los Soles hoy viste de naranja, y Venezuela aún espera que todos los culpables paguen, porque esta historia no termina con ella. Hay muchos más con las manos manchadas que siguen libres. La justicia apenas ha comenzado.